Bueno, en realidad a lo que me refiero con esa metáfora, y creo que muchas personas lo pensamos de esa manera, es a que algo de eso también desarrollamos en la mesa, es que la poesía de algún modo ha quedado desplazada en relación con la narrativa, por ejemplo, ¿no? Tal vez porque tiene un carácter más abstracto, tal vez porque está más lejos de la vida fáctica. La poesía desaparece con mucha facilidad en los programas educativos, en las bibliotecas. Si tú vas a una biblioteca, a la biblioteca de una escuela, a una biblioteca pública incluso, y buscas poesía para niños, tienes un acervo mucho más pequeño que si buscas narrativa, por ejemplo. Y creo que eso tiene que ver, no tiene que ver con que los humanos no necesitemos a la poesía, sino que tiene que ver con cierta escolarización de la literatura, con la vida que vivimos en estos últimos tiempos también, que es una vida muy alejada de aquellas cosas que no dan un rédito material, que no dan un rédito palpable. Y tal vez también el pensamiento humano se va volviendo demasiado compacto, demasiado práctico, y la poesía tiene justamente la particularidad de mover las cosas del lugar, digamos, de revolver el territorio de las representaciones y hacernos mirar de otro modo cada cosa. Y eso no es tan fácil, hay que tener disponibilidad, hay que tener ganas de meterse en ese riesgo, y a veces la escuela necesita cosas muy ordenadas, cosas muy controlables, cosas que se puedan medir. La poesía no se puede medir, su efecto no se puede medir. En ese sentido pienso que es la hermanita pobre, porque es la hermanita desplazada, la que salió de la casa de la literatura, la que quedó excluida de algún modo. Por suerte, al menos en mi país, en estos últimos años, hay mucha gente, no solo produciendo poesía, sino acercándola a lugares públicos, a lugares de reunión. Creo que podemos tener una esperanza de que tenga otro lugar en esa familia literaria. En principio creo que el extrañamiento es una propiedad del arte, ¿no? O sea, el arte precisamente se trata de eso, de extrañar las cosas del mundo. Volvemos a la poesía, de sacarlas de ese lugar anquilosado en que quedan cuando las hacemos pasar por el lenguaje, cuando se convierten en algo representado. Y creo que los niños están muy cerca del extrañamiento, porque también de eso se trata el juego. O sea, el arte y el juego tienen una profunda relación. Cuando un niño juega y transforma una silla en una casa, cuando le pone una tela encima, en un caballo cuando monta esa silla, esa es una operación de extrañamiento. La silla ya no es silla, es caballo, la silla ya no es silla, es casa. Y en el momento en que el niño juega, no ve una silla, ve un caballo, ve una casa. Esa misma operación que el niño hace en el juego es la que hace el arte, la que hace la ficción. Entonces, en ese punto yo diría que los niños ya están en el territorio de la ficción, ya están en el territorio de la literatura desde que nacen. Pienso también que los niños escriben cuentos, escriben ficción desde que son pequeñísimos, aunque todavía no escriban las letras y las palabras, ¿no? Cuando un grupo de niños está jugando, o un niño solo también, cuando está jugando e inventa una historia y transforma los personajes y arma un hilo narrativo y elige secuencias, todo eso es un ejercicio de narración literaria, ¿no? Que está puesta en el cuerpo, que está puesta en el tiempo del juego, que es efímera porque el juego se terminó y ese cuento se terminó, pero precisamente las operaciones del cuento como forma literaria ya están presentes en la mente y en la vivencia experiencial del niño desde el momento en que hace juego dramático, por ejemplo. Por eso creo que están sumamente cercanos y que les resulta mucho más sencillo que a nosotros ingresar en el territorio de la ficción. Y algo más decías, la escucha. La escucha, sí. Yo creo también que la escucha es una gran particularidad de los humanos, y que los bebés, desde el momento del nacimiento, los bebés nacen desconociendo absolutamente todo el significado de las cosas del mundo. No saben nada, ni que tú eres un hombre, ni que yo soy una mujer, ni que esto es el día y el otro es la noche, por supuesto que no saben qué significan las palabras.
no pueden interpretar tampoco sus propios ritmos internos, que esto que ocurre ahora es dolor de panza porque tienen hambre, que esto que ocurre es que tienen frío, que están molestos por el sueño. Es decir, ellos tienen que, de alguna manera, alfabetizarse en todas las cosas del mundo. Y para eso necesitan estar a la escucha permanentemente. O sea, un bebé tiene que estar escuchando todo lo que pasa, escuchando en un sentido profundo. Mirar también es, ver es una escucha, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy propia de la infancia la escucha. Y hoy por la mañana, en la mesa en que trabajamos sobre primeros lectores, yo planteaba también algo en relación con la percepción, ¿no? Los bebés, los niños muy pequeñitos, tienen una percepción muy amplia, muy amplia, no están todavía atravesados por el lenguaje en su totalidad, entonces tienen la capacidad de registrar perceptivamente muchas cosas que nosotros ya no registramos, porque nuestra cabeza, nuestra mente está formateada para reconocer cosas organizadas. La de ellos está libre para reconocer lo organizado, lo desorganizado, lo que no es tan fácil de ver, y eso también colabora con la escucha, ¿no? O sea, creo que en ese punto los niños tienen enormes condiciones para el arte, para la literatura y para el arte en general. Y el desafío para nosotros los adultos es de qué manera acompañar, acrecentando su bagaje cultural, ofreciéndoles el bagaje cultural que los precede, pero sin apagar esas nuevas relaciones que ellos pueden establecer entre las cosas. Yo creo que sí, que todos nacemos poéticos, no sé si poetas, pero poéticos, ¿no? ¿Por qué pienso poéticos? Porque nacemos en esta disponibilidad para el juego, nacemos en esta capacidad de ver el mundo por primera vez, y eso es algo propio de la poesía, ver las cosas como si las viéramos por primera vez y tuviéramos que inventarles el significado. Este es el ejercicio que hace todo el tiempo el bebé, ver las cosas por primera vez, y tiene la obligación de inventarle un significado para poder entrar en el lenguaje del mundo, para poder entrar en el lenguaje convencional, para poder construir psiquismo y capacidad de pensar. Tal vez algo de eso va desapareciendo porque todos los que educamos, o porque los formatos educativos tienden demasiado al control, a la estandarización de la información, están mucho más orientados hacia lo informativo que hacia lo poético, ¿no? Esta creo que también es una cuestión fuerte de la escuela. La escuela en general está mucho más orientada a lo informativo que a lo poético. Confía mucho más en la acumulación de conocimiento que en la deriva, si tomamos el tema del juego del libro, que en esa deriva que hace que los sujetos puedan inventar y crear significado. Confiamos más en la transmisión del conocimiento que en la invención. Y eso es muy problemático, eso es muy complejo y achica el mundo. O sea, el mundo en el que vivimos crece cuando nosotros tenemos mayor capacidad de invención. Parece que ahí tenemos un punto importante. Sí. Eso que me pides es muy difícil porque todos los niños tienen historias significativas con la literatura, y ahora voy a contar por qué. Nosotros recibimos 80 niños por año, ¿sí? Estos niños tienen entre 45 días de vida y 3 años, son muy pequeñitos. Y trabajamos este jardín existe desde hace 20 años, o sea, hace 20 años que trabajamos con una fuerte impronta literaria, con una fuerte impronta artística en general, y podríamos decir que esta cuestión del desvío y de la deriva es parte de los ejes con los que trabajamos, ¿no? En ese contexto, ¿sí?, de muchísima propuesta literaria, mucho intercambio con los padres, algo de eso trabajábamos hoy también, libros de muy buena calidad, pensar que esos lectores, me importa un pequeño desvío, pero creo que tiene que ver. Para mí es muy importante lo siguiente: yo creo que la edad del lector no es biológica, sino cultural, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un lector de 2 años que desde que nació tiene grandes oportunidades de lectura que un lector de 2 años que nunca se encontró con un libro. Y no es lo mismo un lector de 15 años que solo tuvo la lectura escolar y que a lo mejor fue un poco rica, a lo mejor fue muy pobre, que un lector de 15 años que lee desde que es bebé, ¿no? Y no es lo mismo un lector que ha tenido la oportunidad de leer grandes obras literarias que un lector que solo ha leído cosas mercantilistas, revistas que reproducen las cosas que el mercado nos quiere vender. ¿Por qué digo esto?
porque en este profundo trabajo que nosotros hacemos con la lectura, lo que observamos en todos nuestros niños es que se convierten en lectores muy inteligentes, muy sensibles y muy capaces muy tempranamente. Entonces, por ejemplo, si tú entras a nuestra biblioteca, o sea, cuando viene gente de visita o estudiantes y van a ver la biblioteca, dicen, pero estos no son, ¿hasta qué edad tienen niños aquí? Hasta 3 años. Pero estos no son libros para niños de 3 años, estos son libros para niños de 6, para niños de 8. Pero nuestros niños de 2 y de 3 años los leen, ¿no? Y los leen muy bien, digo, no solo les gustan, sino que además hacen una lectura muy sensible e inteligente de esos libros. Eso quiere decir entonces que la lectura claramente es una experiencia cultural y que no existe el lector de 2, el lector de 3 y el lector de 4 años, sino que existe el lector, que su edad depende mucho más de las experiencias que lo acompañan que de lo que va pasando biológicamente. De algún modo esto responde a tu pregunta, porque cuando tengo que recortar una escena me resulta dificilísimo, porque todos son muy grandes lectores. De verdad. Puedo contarte situaciones que muestran que son grandes lectores. Por ejemplo, mira, algo interesante con Rocco. Rocco, te voy a contar 2 cosas de Rocco, porque Rocco ahora tiene 3 años, está en su última etapa de jardín y está haciendo unas cosas muy interesantes con la escritura. Y te voy a contar una de cuando tenía 1 año y 3 meses. Nosotros leemos mucha poesía con los niños desde que son bebés, ¿sí? Y la poesía está en los libros, hay muchos libros de poesía circulando, pero a veces también tomamos poemas que nos gustan mucho o que vemos que a los niños les gustan mucho y los escribimos en unos cartoncitos plastificados y armamos una canasta de poemas. Esa canasta de poemas puede salir al patio con nosotros, por ejemplo. A veces salimos a jugar al patio y los niños van a subir, bajar, trepar y además hay una canasta de poemas o además hay un canasto de libros. Esto que te voy a contar es de hace un tiempo cuando Rocco tenía 1 año y 3 meses. Entonces yo estaba en el patio con ellos, Rocco había tomado un poema de la canasta y viene y me da, apenas caminaba y decía 2 palabras, me da el poema para que se lo lea. Entonces yo me agacho, me pongo en cuclillas al lado de él, le leo el poema y se lo devuelvo. Me lo vuelve a dar, se lo vuelvo a leer y se lo devuelvo. Me lo vuelve a dar, se lo vuelvo a... Así como 5 o 6 veces. El mismo poema, la misma tarjeta. O sea, él quería que yo repitiera el mismo poema, quería volver a escuchar ese poema. Entonces, como en la 6ª vez, yo pensé que ya era demasiado de repetir el mismo poema, o estaba un poco aburrida de leer el mismo poema, no lo sé. Entonces, él me da la tarjeta y en lugar de leerle el poema, invento un poema en el que incluyo su nombre y digo algo sobre Rocco, que es tan lindo, que juega así. Él me mira enojado, me mira así, me quita la tarjeta, mira la tarjeta, me la devuelve con cara de enojado como diciendo, ¿qué estás haciendo? Lo que yo te di para leer es otra cosa. Entonces yo, sumisamente, ok, leo el poema tal cual es. ¿A mí qué me muestra eso en un niño de 1 año y 3 meses? Me muestra que hay un enorme placer en ese poema en particular, que él distingue claramente que la escritura es algo estable. Lo que está escrito no varía y él me dio una tarjeta escrita. Entonces, ¿yo por qué estoy inventando otra cosa? Si él me pide que lea lo que está ahí, eso no varía. O sea, descubrió propiedades de la escritura. Claro que también descubrió que esa especie de hormiguitas que hay en el papel son letras y que eso significa algo que es estable. Toda esa información está en la cabecita de un niño de 1 año y 3 meses. ¿Por qué? Porque desde que es muy bebé está en relación con los libros, con la lectura y con la poesía. Y si voy específicamente al poema, fíjate qué relación intensa hay con el poema, que él necesita que se lo lea muchas veces. Lejos de aburrirse, lo que hace es volver, porque ese estado poético para él es absolutamente necesario y útil. Te decía que ahí tenía 1 año y 3 meses, ahora tiene 3 años y está muy interesado en la escritura. Esto también pasa naturalmente en nuestros niños, ¿no? De esa relación fluida con la lectura literaria, sin que nosotros hagamos absolutamente nada para favorecer o estimular la escritura y la lectura convencional, aparece, ¿sí? Alrededor de los 3 años y a veces un poco antes, la mayoría de los niños empieza a interesarse en la escritura y a armar hipótesis y demás. Luego yo hago el seguimiento de esos niños cuando tienen 4 y 5 años en otras escuelas, porque de nuestra escuela salen a los 3 años, y la mayoría se alfabetiza absolutamente
bien, maravillosamente bien, con placer y con alegría, autónomamente. O sea, ese proceso surge de los niños. Y esto era para contarte que ahora que Rocco está tratando de escribir, hace unos días me cuenta su mamá que ocurre lo siguiente. Yo me llamo Emilia, él tiene una amiguita que se llama Emilia en su salón y además hay otra maestra que se llama Emilia. Entonces, él le pregunta a la mamá cómo se escribe, no sé qué palabra era, por ejemplo, elefante. Y la mamá trata de ayudarlo, creo que ahí llegan a que empieza con la E y la mamá dice como Emilia. Y él le pregunta, ¿de cuál Emilia? ¿Con la E de cuál Emilia? ¿De Emilia directora, de Emilia mi amiga o de Emilia maestra? A mí me parece tan maravillosa esa pregunta porque quiere decir que él realmente está haciendo un ejercicio de construcción de la escritura. Todavía cree que las letras tienen algo que ver con la subjetividad de la gente. Se da cuenta en algún punto que las E son iguales, pero sospecha que no puede ser, ¿no? Como que debe haber una diferencia porque cada una de nosotras, que nos llamamos Emilia, somos diferentes. Entonces, hay algo en el nombre propio de lo subjetivo que lo pone en crisis con las letras, ¿no? Bueno, eso para mostrarte cómo está funcionando la inteligencia infantil a partir de una relación con la lectura. Y en ese caso, lo que nosotros trabajamos mucho con los papás y las mamás es siempre que hay una pregunta, que la respuesta sea lo más abierta posible. O sea, no los vamos a dejar solos, no lo vamos a dejar flotando en el aire, pero que la respuesta sea lo más abierta posible. ¿Y tú qué crees? Y a ver qué te parece, probemos, para no matar. O sea, yo en el caso de Rocco no quiero matar esa hipótesis que él tiene ahora, que dice, para cada persona que se llame con E, la E es diferente. Supongo que él lo piensa porque somos diferentes personas. Yo no quiero mostrarle nuestra verdad con respecto a la E. Lo que quiero es que él se quede ahí para que solito pueda seguir haciendo sus elucubraciones, sus hipótesis, sus contrastes entre las cosas y llegue a descubrir que la E también es estable para todos los nombres. Si yo permito que eso pase, si yo estoy ahí a la escucha, acompañando, pero no mato esa curiosidad con la información que yo como adulto tengo, permito en él un enorme proceso de pensamiento, un desarrollo de su propia potencia y eso repercute en una gran autonomía intelectual. Me parece que eso es algo importantísimo. Esas cosas también pasan en relación con la lectura literaria. Son cosas muy importantes. La literatura produce una cantidad de conocimiento impresionante. Lo que pasa es que todavía desde el planteo educativo está... No siempre, no en todos los casos, por supuesto, pero en muchísimos casos, yo creo que todavía es una generalidad, está muy separado lo poético de lo práctico, ¿sí? Está muy separada la ciencia del arte y en realidad la ciencia y el arte tienen los mismos procedimientos. O sea, el descubridor de una vacuna trabaja como trabaja Rocco, ¿sí? Y el descubridor de una vacuna trabaja haciendo hipótesis de invención. Muchísimas veces tiene que arriesgar donde todavía no tiene una evidencia, ¿no? El arte y la ciencia tienen una relación absolutamente fuerte e intrincada. Hay algo de la escolarización que separa eso y es una lástima. Sí, en mi presentación, en mi ponencia, yo tomaba también algo muy interesante de una pensadora de ustedes, de Sueli Rolnik. Ella tiene un texto, bueno, tiene muchísimo trabajo que a mí me interesa mucho y muchas veces la busco como en los textos, la busco como una compañera intelectual porque me parece que es alguien muy luminosa, que está estuvo muy en relación con Deleuze y Guattari, digamos, ellos pensaron el devenir y a mí también esa idea me interesa mucho. Bueno, iba a que Sueli tiene una idea muy interesante, ella habla del cartógrafo social, ¿no? O sea, el especialista en ciencias sociales, el investigador social, que sale a mapear, pero ella llama a este cartógrafo social o apuesta a un cartógrafo social que haga una cartografía sentimental, es decir, una cartografía que se deja atravesar por el deseo, por las afectaciones, ¿no? Entonces el mapa que se construye sobre lo social varía muchísimo si yo voy a trabajar solo con datos duros, con datos estadísticos, o si voy a viajar en esa deriva, de algún modo, que nos propone
dejarnos guiar por las afectaciones. Y yo creo que esa figura a mí me resulta muy útil para pensar la investigación en general, pero también creo que de algún modo los niños, más naturalmente que nosotros, son cartógrafos sentimentales, es decir, que van cruzando la vida, mapeando la vida, reuniendo lo que viene de afuera, lo que ven, lo que escuchan, lo que hay a su alrededor, con lo que los conmueve. O sea, nunca están fuera de lo que los conmueve. Entonces tienen una forma de construir realidad, de construir sentido, mucho más auténtica y mucho más original, mucho más creativa, porque a cada uno de nosotros nos conmueven distintas cosas, o aunque nos conmuevan las mismas cosas, nos conmueven de diferente manera. Entonces, desde ese punto de vista, por eso los niños pueden sostener mucho más su originalidad, porque están todo el tiempo haciendo una cartografía sentimental, un mapeo ligado a su propia afectividad, ¿no? Bueno, algo de eso trabajamos hoy, creo que fue interesante. Preguntar mejor a los organizadores que nos pusieron en ese brete. Pero, digamos, a mí me gustó y tal vez lo que me gustó mucho, y me parece también que es muy interesante cruzar la literatura infantil con otras cosas. O sea, de hecho, en la oficina que di estos días, algo que puse a trabajar bastante fue, bueno, cuando yo hago formación docente, ¿sí? Tengo a mi cargo en distintas situaciones o en distintos espacios coordinar la formación docente de profesores. Y comentaba lo siguiente, que cuando yo pienso en la bibliografía con la que voy a trabajar, pienso en la literatura, a trabajar cuestiones de la literatura o de la pedagogía, ¿sí? Nunca empiezo por la pedagogía, de hecho casi no utilizo textos pedagógicos, y no es una rebeldía contra la pedagogía, sino que pienso que cuando vamos a pensar la intervención con los niños tenemos que partir de lugares más amplios y más abiertos. Entonces, en general, trabajo mucho más con textos filosóficos, con textos poéticos, con textos antropológicos, con textos sociológicos, que con la pedagogía. Y suelo decir que a la pedagogía, en definitiva, la inventamos, ¿no? O sea, trabajamos con muchas otras bibliografías y terminamos inventando una pedagogía en función de las necesidades que tenemos con ese grupo, con esos niños. Y en ese punto siento que estoy muy en sintonía con esta cuestión de la deriva. Entonces, para mí fue muy, muy interesante y muy lindo. No me puso en un lugar estresante para nada. Me gusta pensar eso. Creo que hace falta darle más vuelta todavía al lugar de la deriva, que no quiere decir tampoco que quedemos pegados a los situacionistas, que no quiere decir que... Pero, no sé, pienso en este libro de Debord, La sociedad del espectáculo, creo que hay cosas que se pueden volver a mirar, que no son que el mundo cambia tan rápido que hay cosas de la sociedad del espectáculo que tal vez ya no tienen vigencia, pero hay otras luminosas que vale la pena recuperar. Me parece bien cruzar pensadores, cruzar formas de posicionarnos frente a las cosas. Muy bien, pero hay una cosita más que debo pedirte, que es un término de uso de derecho